Hola, hola. Te doy nuevamente la bienvenida a nuestro espacio de Conectando con tu genio financiero, la llave para ser feliz y generar riqueza desde tu ser. Recordarte que en este espacio hablamos de fe, finanzas, emprendimiento, relaciones, emociones y mucho más. Y hoy tenemos un invitado extraordinario que nos viene a hablar un tema, este tema que viene a unir dos mundos que hay veces creemos separados, como es la espiritualidad y las finanzas. Quédate aquí con nosotros. Hola Jorge, qué gusto tenerte el día de hoy por acá en Conectando con tu Genio Financiero. ¿Cómo estás? Excelente, Bertaluz, qué gusto realmente que tú me hayas invitado a este espacio y dispuesto a charlar contigo un rato sobre un tema importante como la finanza, la parte espiritual. Así es, y es que nos traes un tema muy maravilloso y que ya ahorita vamos a empezar a hablar sobre él, pero antes de que entremos en ese tema, quiero preguntarte y quiero que tú nos compartas en tres palabras. ¿Quién es Jorge Eliezer Pareja? Bueno, Jorge Eliezer Pareja es, digamos, un educador por vocación y un hombre temeroso de Dios que está dispuesto siempre a servirle primeramente a él, a su familia, a todas personas que de alguna manera tenga el deseo de conocer a Dios y sobre todo dejar una huella en esta vida y ayudar a todos los semejantes, ¿no? Ay, qué bonito eso que tú nos compartes de eso, de quién eres tú. Jorge, ahora sí, vamos a pasar a ese tema que tú has titulado El dinero, más allá del dinero, el manejo espiritual en las finanzas. Y que estos temas son dos temas, diría que tú estás uniendo allí lo espiritual con el dinero, las finanzas, que nos compartas de dónde nace esto y qué es esto, cómo se combina esto. Muy bien, Betalú, el primer principio es que Dios dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. ¿Verdad? Eso implica de que el origen de todas las cosas, inclusive de la misma finanza y de lo que es la transacción directamente del dinero, es procedente de Dios. Entonces eso quiere decir que nosotros no podemos dejar a un lado a aquel que es el creador del dinero, del oro y de la plata. Es más, también nos dice que nos da sabiduría para administrar la riqueza. Entonces esos dos principios implican que nosotros como de pronto como creyentes o temas espirituales no debemos dejar a un lado a aquel que nos da la sabiduría para administrar el dinero y aquel que realmente lo hizo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar pendientes que las finanzas no pueden desprenderse de los principios divinos. Qué bonito eso que tú nos compartes. Las finanzas no pueden desprenderse de los principios divinos. Así que ya saben aquí para todos, para que vayan tomando nota de todo esto que nos está compartiendo Jorge el día de hoy. El dinero, más allá del dinero, es precisamente esta relación o este manejo espiritual con las finanzas. Jorge, ¿cómo nosotros integrar a nuestra vida ese manejo espiritual en las finanzas cuando nosotros los seres humanos por naturaleza pues nos olvidamos de esos principios? Estamos más afanados por ese tener que por ese ser espiritual o por esa relación espiritual con el dinero, porque el mundo pues también a veces nos lleva a que nos afanemos más por lo del mundo, por lo material. Así es, lo que pasa es que de pronto una vez en medio de nuestra vanagloria y de pronto de nuestra altivez, a veces idolatría de uno mismo, uno cree que lo que se produce es producto solamente de nuestro propio esfuerzo. Entonces eso implica automáticamente olvidarse de Dios, del creador de la vida, de alguna manera. Mm. Si bien yo entiendo que el concepto mismo de ofrenda y de diezmo se ha tergiversado y algunos lo han malinterpretado utilizando para sus propios beneficios, esos dos elementos lo determinó Dios como una manifestación de poder sentirnos agradecidos con Él. Inclusive la misma ofrenda tiene una ramificación que en hebreo se conoce como la sedacá, que es la misericordia, que es entregarle inclusive al necesitado. Es decir, que Dios nos da unos principios para la prosperidad. Primero, que lo honremos a Él con lo que es la ofrenda, con lo que es la primicia, pero que tampoco nos olvidemos de aquel necesitado. Es decir, Él habla de una ofrenda inclusive para la viuda, para el pobre, para el menesteroso.
Entonces, esos principios del poder dar implica de que Dios abre esas ventanas de los cielos para que se crean, lógicamente, oportunidades empresariales, de negocio. Hay muchas empresas, inclusive personas que son muy creyentes, inclusive uno habla con muchos judíos, los judíos son muy prósperos, y los judíos tienen principios espirituales para mantener esa prosperidad. Y esa principio de prosperidad está basada en la Biblia o en la Torá, como dicen ellos, y es en que lo que recibimos nosotros, apartar una pequeña porción para poder ofrendar, inclusive para ayudar al necesitado. Se cree que dentro de la misma parte espiritual implica que Dios mantiene en nosotros la oportunidad de nuevos negocios, de apertura. Hay empresas inclusive como Coca-Cola, como Colgate, que está cimentado inclusive a la luz de entregar una ofrenda, y eso implica que ellos se mantengan directamente a oportunidades de negocio, oportunidades de nuevos clientes. De pronto la gente solamente utiliza como la estrategia de mercadeo, la estrategia de fidelización, que no es mala, realmente no son malas. Yo como economista y administrador de empresas creo en esa estrategia, pero también creo que para poder mantener esa gracia divina en que los negocios se mantengan, yo tengo que también tener un principio de dar. Y el principio de dar implica, primeramente, dar a Dios, y segundo, dar a aquellos que están en necesidad, apartar siempre para de pronto para fundaciones, para gente necesitada, e entregar ropa, entregar lógicamente un mercado. Son cosas espirituales que más allá de algo material implica que Dios mantiene la ventana de los cielos abiertos favorable para nosotros. Amén. Qué bonito esto, Jorge, que nos compartes y aquí nos entregas demasiada información. Así que yo voy a hacerte la pregunta tomando todo esto que tú nos has entregado. Uno, pues precisamente el entregar o el donar o el reservar una partecita y siendo coherente. Tú aquí nos traes esta historia tan bonita de William Colgate, de cómo él inicia esta empresa y con esa promesa de voy a donar una partecita. Entonces, la pregunta va. ¿Cómo ser coherentes? Es decir, el mundo de hoy en día, donde hablamos que todos debemos ser exitosos, como si esto fuera eterno, como si nos fuéramos a quedar todo el tiempo aquí en el mundo. Y cómo trabajar esa coherencia entre, si yo tengo una fe en Dios, cómo le agrado a Dios, sirviéndole a Dios, sirviéndole a esas personas a través de mi bienestar, de mi riqueza, de mi empresa o de mi trabajo, cómo puedo servir de manera permanente y no decir, hoy lo hago porque lo hice una promesa para que me vaya bien, sino mantenerme, así como William Colgate durante tantos años, él se sigue manteniendo con esa promesa. Entonces, ¿cómo ser coherentes con, con esta espiritualidad y que se va a ver reflejada también en las finanzas? Ok, hay algo que es maravilloso. Hay una parte que Pablo dice que de acuerdo como haya sido prosperado, habrá meses en que tú de pronto podrás dar más y otros meses que darás menos. Lo importante es que sigas dando, ¿verdad? Porque de pronto uno, en nuestra intención, y seguramente muchas personas que nos van a estar escuchando, y usted misma, Bertalú, implica que uno desearía dar mucho más de lo que tiene, pero también Dios vela por tu bienestar personal. Pero de ese bienestar personal tú puedes apartar algo de acuerdo como ya te digo en el mes en la finanza. Entonces la idea no es que uno se traumatice de que ay, yo hoy este mes di 150 y el otro mes no tengo para dar 150, pero puedes dar 50. Es decir, la idea es ser constante en dar de acuerdo a cómo vaya viniendo la prosperidad. Seguramente dice un texto muy bonito que Dios hace memoria de todas nuestras ofrendas. Eso lo dice un salmo. Es decir, que en la medida que uno vaya dando, de pronto habrá momentos más, momentos menos, se mantiene ese flujo de bendición para nuestra vida. Pero siempre hay que recordar que uno no debe dar con la intención. Entonces está como muy interesante, porque hay gente que piensa que Dios es un trueque. Es decir, yo doy para que Dios me dé al mil. No, no, tú tienes que dar sin esperar nada a cambio, porque a ti te nace dar. Entonces la gente convierte el dar como un trueque. Es decir, bueno, yo doy 1.000 para que Dios me devuelva 10.000. No, 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 esa no es la idea, esa no es la mentalidad. Yo tengo que dar porque Dios tiene que colocar en mí un corazón generoso. La escritura inclusive dice que aún que el amor, que es el amor realmente, que aún dar al pobre, ¿no es cierto? Sin ni esperar nada a cambio.
Esa es la intención. La intención es simplemente una disposición de dar porque yo siento en mi corazón hacerlo, no para esperar nada a cambio. Y automáticamente lo que uno va sembrando va recogiendo. Es decir, Dios va viendo la intención de nuestro corazón y se van abriendo puertas. Entonces, en conclusión, es dar siempre como constancia, no necesariamente el mismo valor, pero siempre dar, y cada vez que uno dé, se sienta, el éxito es sentirnos agradecidos, es sentirnos de que estamos haciendo una labor maravillosa. Es como los padres, a muchos padres no criamos a nuestros hijos para retribuirle de alguna manera que ellos nos devuelvan con bienes, sino que cuando uno ve la satisfacción de la realización de que él es profesional, que era una persona exitosa, es una satisfacción tan grande que no representa de que ahora, digo, hijo mío, tienes que volverme, yo te invertí en ti en universidad, en esto, te invertí 100 millones de pesos, tú tienes que volverme 100, no, la satisfacción solamente es verlo ser profesional. Yo tengo la plena certeza que tú que eres madre, ver solamente subir que ellos están recibiendo el diploma de grado, uno siente como una satisfacción tan grande de haber cumplido. Eso debe ser, el ver que a alguien uno está dando y esa persona está avanzando. Es como usan aquel emprendimiento, como ese plan semilla, ¿da? El plan semilla es como darle la primera empujón para después verlo cómo viene evolucionando. Entonces la idea de la ofrenda, del diezmo, es simplemente dar porque me nace con un corazón contrito y humillado, no como un trueque que Dios tiene la obligación ahora de devolverme al 100 por uno. Y eso que tú dices, Jorge, me encanta mucho. Y bueno, invitarlos a todos es desde dónde estamos dando, ¿cierto? Desde dónde Correcto. estamos dando. Porque finalmente hay veces estamos dando para un reconocimiento en muchas ocasiones, para el reconocimiento del hombre. Y finalmente debemos dar, así como tú mencionabas a Pablo, Pablo ahí siempre nos dice, es como que no perdamos la meta, o sea, ¿dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? Y esa es la pregunta también que de repente podemos dejar hoy aquí en Conectando con tu Genio Financiero. ¿Desde dónde estoy dando y cuál es tu meta? ¿Tu meta es aquí en esta tierra, en el plano material? ¿O tu meta te lleva a trascender a un plano espiritual y un legado también? Porque así como tú decías, Jorge, nosotros como padres estamos dejando un legado, estamos sembrando a nuestros hijos, que tú lo mencionabas, ese plan semilla. Ese plan semilla puede impactar tanto en la familia, en la empresa, tú como docente, que también eres docente, entonces en esos alumnos, ¿qué estás sembrando tú? Y allí, Jorge, todo esto que tú nos entregas es llevar a las personas a que puedan comprender esto, y ahí es donde la pregunta o la invitación que te quiero hacer. ¿Cómo una persona puede empezar a trabajar esto? Porque creo que nosotros como creyentes en Dios sabemos que el camino espiritual, el mantenernos en fe en Dios, no es una tarea fácil, no es tampoco difícil ni imposible, pero no es fácil, porque muchas veces nosotros estamos esperando ese trueque, ese algo a cambio. El ser conscientes que el creer en Dios no quiere decir que la vida va a ser perfecta y no en todo momento vamos a estar diciendo nosotros, estoy feliz, es que me están saliendo las cosas como yo quiero. No. O sea, si ese es el camino y esa es la ruta que tú estás pensando, voy a creer en Dios, como tú bien lo decías, Jorge, como un trueque, ahí no es. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar en ese caminar, en esa ruta, para ir sembrando? Y yo sigo utilizando esto que tú decías, para seguir sembrando esa semilla y para poder tener ese manejo espiritual en las finanzas. Ok, hay un texto que dice, no des por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, mire qué texto tan bonito, ¿da? O sea, que la intención no es que voy a dar por necesidad ni por tristeza, sino que simplemente de manera espontánea. Todas las cosas que hoy en día podemos hacer de manera espontánea nacieron a través de una regla, es decir, al principio nos costó. Entonces, para uno poder empezar, uno tiene que ser disciplinado. Al principio nos duele, nos duele, nos duele. Es como cuando uno comienza a aprender a manejar bicicleta. Es decir, al principio te va a caer, te va a estrellar, te va a levantarte nuevamente, te va a raspar. Pero llega un momento, inclusive, cuando tú estás comenzando a manejar la bicicleta, tú estás consciente que estás manejando bicicleta y estás mirando para todos lados. Hasta que lograste aprender tanto que de manera espontánea tú coges la bicicleta y vas manejando con una facilidad
de manera tan tranquila que así sucede. Es decir, es como el tema de la oración. Todo empieza por un compromiso, a veces hasta obligación, suena maluco, pero obligación es como cuando yo digo, quiero levantarme a orar todos los días a las 4 de la mañana. Va a ser duro, te pones la alarma, te da flojera, te quieres quedar en la cama, pero comienza la disciplina. Llega un momento que el mismo cuerpo te va a decir, pila, que son las 4. O sea, es decir, va a ser algo muy espontáneo. Entonces, la respuesta es, comiencen de alguna manera disciplinaria, es decir, voy a entregar esto de manera, al principio parece que fuera una obligación, pero llega un momento en que tú lo haces ya de una manera tan sencilla porque se vuelve reiterativo y al volver reiterativo se vuelve como una costumbre de vida, no, que ni siquiera te pesa, sino que es necesario darlo, es decir, te vuelve de una manera espontánea. Entonces la idea es comenzar desde ya, como si fuera una disciplina, como si fuera una tarea que tú mismo te vas controlando hasta que se vuelva una costumbre de manera espontánea y de manera saludable y sin esperar nada a cambio. Lógicamente, Dios te dice, de acuerdo, como ya has prosperado, vela también por tu casa, vela también por la necesidad de tu casa y también ves aportando. El éxito, la palabra éxito, depende cómo lo veas, o la palabra prosperidad. La prosperidad en el contexto bíblico es una cuestión íntegra. Es decir, yo soy próspero en lo espiritual, yo soy próspero en lo emocional, yo soy próspero porque colaboro, pero también tiene que ver con una parte económica. Pero no siempre la persona económicamente próspera tiene una prosperidad integral, porque a veces tiene mal genio, lógicamente infeliz. Entonces la prosperidad en la Biblia es íntegro. Hay momentos que yo puedo ser próspero aún sin ser totalmente económicamente correcto. Yo a veces me preocupo cuando de pronto escucho, de pronto, personas que conozco que ejercen la docencia, que le dicen a los estudiantes, no, mira, ya yo aprendí, yo vengo aquí nada más para que me paguen, si ustedes no quieren estudiar, no estudien. Yo pongo, Dios, esto que es impresionante, porque cuando uno le pagan por eso, pero igualmente tiene que haber una vocación. Y tú sabes lo satisfactorio que es cuando uno ve a un estudiante de nosotros que está en una empresa, pero uno entra es realmente a formar seres humanos. Y que de eso que me paguen es maravilloso, pero no puedo decir entrar, ya yo aprendí, ya yo realmente vengo a recibir, ya usted verá, no, yo tengo que también incentivarlo y motivarlo a hacer las cosas. Entonces, todas las cosas empiezan con disciplina, con constancia, para que se vuelvan de manera espontánea algo natural en nosotros. Sí, y justo te iba a preguntar sobre eso, y ya tú no lo compartiste, esos hábitos que son fundamentales para seguir fortaleciendo y trabajando esa, esa espiritualidad en las finanzas. ¿Por qué lo estoy haciendo? Y tú hablabas algo muy importante y es la vocación, hacerlo porque me apasiona hacerlo, no porque me van a pagar, sino porque me apasiona. Eh, y Jorge, aquí quiero preguntarte, hablando de los hábitos, ¿cuántos años llevas tú en ese hábito de este manejo espiritual? No, no hablemos tanto de las finanzas, sino del manejo espiritual. Ya yo llevo desde los 22 años hasta que tengo 53, tengo exactamente 31 años en esa dimensión. Y hemos tenido momentos difíciles. Eso no quiere decir que uno toda la vida ha estado de pronto con todas las finanzas bien, pero precisamente hay una población en la Biblia, lógicamente, que inclusive ellos, a pesar de los momentos difíciles, pedían a Pablo la oportunidad y el privilegio de poder participar en las ofrendas. O sea, mire ese tema. Inclusive uno encuentra personas que de alguna manera nos invitan de que aún en medio de la simplemente escasez, aún siguen dando. Yo recuerdo algo que cuando inició el Banco de los Pobres en la India, este hombre comenzó creyendo que las personas de escasos recursos o en condición de pobreza, no que eran de pobres, podían también pagar y podían también manejar bien la finanza. Entonces, en conclusión, la idea es esa. Yo llevo 31 años de momentos difíciles, momentos que se acierte, momentos en que la mente de uno dice, pero si yo doy, ¿por qué no estoy recibiendo? No, pero siga haciéndolo porque tienes que hacerlo de corazón. Y llega un momento que otra vez viene la respuesta de Dios en nuestra vida. He quedado sin empleo, he quedado muchas veces sin empleo. Y yo en medio de ese empleo digo, Señor, yo estoy aquí, te sirvo, trabajo, te sirvo, como así como el apóstol Pablo
acuérdate de mí, Señor. Y ahí viene otra vez la respuesta del Padre abriendo esa puerta de empleo. Es decir, ahí sí está. Y no quiere decir que vayamos a tener todo color de rosa, pero se ha vuelto una costumbre esperar que Él tiene cuidado de nosotros. Amén, así es. Así que ya saben, crear ese hábito que yo le llamo, Jorge, mi comité diario con Dios. Entonces, empezar ese comité diario con Dios, eso se convierte en un hábito y yo creo que hace falta, así como el alimento que consumimos para estar bien y saciados, creo que también ese alimento espiritual es necesario y lo requerimos para alimentarnos y estar saciados también de la palabra de Dios. Jorge, para ir cerrando. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle hoy a las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar en este espacio? Recordarles que este espacio pues lo pueden escuchar aquí en nuestro canal en YouTube y también en Spotify, conectando con tu genio financiero o el Salud Giraldo. Jorge, ¿cuál sería ese mensaje que hoy le quieres dejar a las personas? Listo, el mensaje es que no vean inclusive lo que hablamos como un aspecto netamente religioso, que no lo vean desde que se está hablando que en las iglesias piden diezmos, piden ofrenda, piden inclusive ofrenda o limonda, como dicen algunas denominaciones. No, el tema no es ese, el tema es que nosotros en nuestra vida tenemos que glorificar a quien que nos creó en el vientre de nuestra madre, ser agradecido directamente, inclusive desde el mismo momento que uno se levanta, decirle, Señor, coloco en tus manos este día, ayúdame y dame sabiduría en lo que tú has permitido realmente que yo aprenda. Es decir, sean diligentes, sea constante. La escritura dice que aquel que quiera hacer una torre no se sienta primero y calcula los gastos, dice inclusive el Evangelio. Es decir, Dios siempre demanda de alguna manera la diligencia. Tesalonicenses dice, aquel que no quiera trabajar, entonces que no coma. O sea, Dios no está delindando el esfuerzo, la constancia, la dedicación, los principios morales en poder realmente construir una base en la prosperidad y en la economía, pero que dentro de esa capacidad que él mismo nos ha entregado de hacer planes de acción, de hacer planes operativos, de hacer la misión, siempre los coloquemos en las manos de Dios. Y cuando venga esa retribución, no olvidarnos de él. Podemos apartar algo, ya sea para el necesitado, ya sea para la comunidad donde pertenezcamos, y que dice Dios que Dios, inclusive si la masa es apartada, todo lo restante, si las primicias son apartadas y son santificadas, la masa restante también será. Entonces, veanlo como un principio espiritual, lo que tú siembras realmente recoges. Y el Señor inclusive, por último, le decía el mismo el diablo en la historia de Job, dice, porque tú has bendecido la labor de tu mano. Es decir, el mismo diablo le decía a Dios que él había bendecido a Job por la diligencia de Job de trabajar. Es decir, esforcémonos, estudiemos, preparémonos, pero no nos olvidemos de un lado realmente de colocar todo lo que hagamos en las manos de nuestro Creador. Ese es el consejo. Seamos diligentes, pero sin olvidarnos de aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre. Súper, me encanta. Jorge, ¿dónde las personas te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, en Facebook me encuentran como Jorge Eliezer Pareja o Misión Emprender. También me encuentran como Misión Emprender. Aquí he trabajado en diferentes universidades, he trabajado en empresas también. He sido coordinador de subsidios de desempleo, de la agencia de empleo. He trabajado para los empleos para jóvenes. Y entonces ahí en lo que es en Facebook, inclusive también en la red social X, me encuentran como Jorge Pareja S. Entonces ahí con mucho gusto. Hay algo que también me gustó mucho, que haber estudiado historia en la Universidad de Cartagena como historiador me ayuda a mí a poder entender la lectura que cada una de las personas le dan las cosas, sin señalamientos, sin de alguna manera pensar que soy mejor que otro, sino que mutuamente nos podemos ayudar en muchas cosas en esta vida. Gracias a ti, Así. Bertú, por este espacio y a todos los que nos van a escuchar, un abrazo muy grande y seamos diligentes y vamos a construir un mejor país para nosotros, la República de Colombia. Amén. Y para el mundo entero también. Y recuerda que la verdadera abundancia no está en cuánto tienes, sino en cómo lo vives, cómo lo compartes y cómo lo administras desde el ser. Y nos vemos el próximo martes aquí, Conectando con tu genio financiero. Chao, chao.